Imagina por un momento que tienes 15 años. Vives en las calles de Turín, Italia, a mediados del siglo XIX. No tienes familia, no tienes dinero, no tienes futuro. Duermes bajo los puentes, robas para comer, y la sociedad te mira como si fueras basura. Nadie cree en ti. Nadie te quiere. Estás completamente solo. Pero un día, un hombre vestido de negro se acerca a ti. No te juzgues. No te grita. Te mira a los ojos y te dice, tú vales más de lo que crees. Ese hombre es Juan Bosco. Y lo que hizo con jóvenes como tú cambió la historia de la Iglesia y del mundo. Hoy vamos a descubrir cómo un santo se convirtió en uno de los estrategas más brillantes que Dios ha levantado para transformar vidas. Juan Bosco nació en 1815 en una familia campesina pobre del norte de Italia. Su padre murió cuando él tenía apenas 2 años. Su madre, Margarita, una mujer de fe inquebrantable, crió sola a 3 hijos en medio de la miseria. Juan creció trabajando en el campo, pero desde niño tuvo un sueño. A los 9 años, Dios le mostró en una visión que su misión sería cuidar de los jóvenes más abandonados. Ese sueño lo persiguió toda su vida. Pero Juan no era un soñador pasivo. Era una estrategia. Sabía que para cumplir esa misión necesitaba formación, recursos, aliados y sobre todo, una profunda vida de oración. Se ordenó sacerdote en 1841, y lo primero que hizo fue salir a las calles de Turín. Lo que vio lo destrozó. Miles de jóvenes vagaban sin rumbo, explotados en fábricas, sin educación, sin esperanza. La revolución industrial había creado riqueza, pero también había creado una generación de niños descartables. Don Bosco no se quedó de brazos cruzados. Empezó a reunir a esos muchachos en plazas, patios, cualquier lugar disponible. Les enseñaba el catecismo, jugaba con ellos, les daba de comer. Pero pronto se dio cuenta de algo: la caridad no bastaba. Necesitaba un plan. Y aquí es donde Don Bosco se revela como un verdadero estratega. Fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, un espacio donde los jóvenes no solo recibían formación espiritual, sino también educación técnica. Abrió talleres de carpintería, sastrería, imprenta, zapatería. Les enseñaron oficios que les permitieron ganarse la vida dignamente. Pero no lo hizo solo. Buscó benefactores, convenció a empresarios, negoció con autoridades civiles y eclesiásticas. Sabía que para cambiar vidas necesitaba recursos, y no tuvo miedo de pedirlos. Tocó puertas, escribió cartas, viajó por toda Europa buscando apoyo. Y lo conseguí. Pero la estrategia de Don Bosco no era material en solitario. Era profundamente espiritual. Él sabía que un joven sin Dios es un joven sin brújula. Por eso, en el centro de todo su proyecto educativo estaba la Eucaristía, la confesión, la devoción a María Auxiliadora. Don Bosco no separaba la fe de la vida. Para él, ser un buen cristiano significaba ser un buen trabajador, un buen ciudadano, un buen hijo. Y eso lo transmitía con un método revolucionario que él llamó el sistema preventivo. En lugar de castigar, prevenía. En lugar de imponer, acompañaba. En lugar de gritar, amaba. Y los jóvenes respondieron. Miles de ellos. Fundó la Congregación Salesiana, una orden religiosa dedicada exclusivamente a la educación de los jóvenes. Luego, junto con Santa María Dominga Mazarello, fundó las Hijas de María Auxiliadora para hacer lo mismo con las niñas. Creó escuelas, internados, parroquias, misiones. Cuando murió en 1888, su obra se había extendido por Europa y América. Hoy, los salesianos están presentes en más de 130 países, educando millones de jóvenes cada año. Don Bosco fue un santo, sí. Pero también fue un visionario, un organizador, un líder, un emprendedor al servicio de Dios. No esperaba que las cosas cambiaran. Las cambiaron él. No se quejó de la pobreza. La combatió con inteligencia y fe. No se conformó con rezar por los jóvenes. Salió a buscarlos, a amarlos, a formarlos. Y lo hizo con una estrategia clara: educación integral, amor preventivo, confianza en la providencia y trabajo incansable. Hoy, en un mundo donde tantos jóvenes siguen perdidos, donde el materialismo y la desesperanza crecen, Don Bosco nos enseña que el verdadero estratega cristiano no es el que acumula riquezas, sino el que transforma vidas. Que el éxito no se mide en ganancias, sino en almas salvadas. Que la verdadera audacia no está en arriesgar por el dinero, sino en arriesgar por el reino de Dios. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Imagina a Don Bosco caminando por las calles de Turín, con la sotana gastada, rodeado de muchachos que ríen, gritan, corren. Para muchos ciudadanos de la época, esa escena era molesta, casi escandalosa. ¿Un sacerdote jugando con vagabundos?
Un hombre de iglesia mezclándose con jóvenes que habían salido de la cárcel, de fábricas, de la calle. Sin embargo, allí, en medio del ruido y el polvo, se estaba gestando una de las obras más fecundas de la historia de la iglesia. Desde el inicio, Don Bosco comprendió que si quería llegar al corazón de los jóvenes, tenía que entrar en su mundo. Por eso jugaba con ellos, organizaba partidos, acrobacias, pequeños espectáculos. Les enseñaba catecismo entre risas y anécdotas. Muchos adultos lo criticaban, decían que aquello era una pérdida de tiempo, que los chicos necesitaban disciplina dura, castigos, miedo. Don Bosco, en cambio, estaba convencido de que el camino era el amor. No un amor blando, sino exigente, paciente, firme, pero siempre amor. Un detalle que muestra su alma de estratega es cómo fue construyendo paso a paso el oratorio. Al principio eran solo reuniones dominicales. Luego vio que muchos muchachos no tenían donde dormir y empezó a acoger a algunos dentro de la poca casa que tenía. Después, cuando ya no cabía nadie más, buscó préstamos, firmó contratos arriesgados, se endeudó más de una vez, todo para levantar nuevos edificios. Humanamente, sus decisiones parecían locuras financieras. Pero él decía, mientras haya jóvenes pobres, Dios no dejará que nos falte lo necesario. Y una y otra vez, esa confianza se vio confirmada. También supo apoyarse en personas concretas. No intentó hacerlo todo solo. Algunos empresarios le ofrecieron trabajo para sus muchachos, otros donaron dinero o materiales. Don Bosco visitaba a los benefactores, los escuchaba, rezaba por ellos, les explicaba con claridad en qué se invertía cada ayuda. Entendía que la transparencia y la confianza eran claves para sostener la obra. Era sacerdote, pero también un hábil gestor. Sabía escribir cartas persuasivas, sabía presentar su proyecto de un modo que tocaba el corazón y la inteligencia de quienes podían colaborar. En el interior del oratorio, su método era claro: presencia constante, cercanía, vigilancia amorosa. No se limitaba a dar órdenes desde un escritorio. Caminaba entre los talleres, se asomaba a las aulas, compartía el recreo. Los jóvenes lo veían, lo escuchaban contar chistes, lo encontraban disponible para una conversación rápida o una confesión profunda. Por eso confiaban en él. Para Don Bosco, educar no era solo transmitir conocimientos, sino estar, acompañar, conocer a cada uno por su nombre, entender sus historias y heridas. Uno de los aspectos más impresionantes de su estilo es cómo unía autoridad y ternura. Nunca fue un amigo superficial de los jóvenes. Sabían que con él había límites claros, normas que cumplir, horarios que respetar. Pero esos límites estaban enmarcados en una relación de cariño. Cuando tenía que corregir, lo hacía buscando el momento oportuno, la palabra justa, el tono adecuado. No humillaba, no destruía, no etiquetaba. Veía más allá del error. Creía que incluso el muchacho más difícil podía cambiar. Con el tiempo, el oratorio se convirtió en una verdadera escuela de vida. Allí, un joven podía encontrar techo, comida, formación espiritual y profesional. Los talleres eran espacios de aprendizaje serio, se trabajaba, se producían bienes, se enseñaba puntualidad, responsabilidad, honestidad. Muchos de los que llegaban sin saber leer ni escribir salían con un oficio, con una profunda vida sacramental y con una visión nueva de sí mismos. Pasaban de ser peligro para la sociedad a ser pilares de la sociedad. Claro que todo esto no se dio sin cruces. Don Bosco sufrió enfermedades graves, sueños inquietantes, calumnias. Hubo personas que quisieron manipular su obra, usarla para fines políticos o ideológicos. Él se mantuvo firme, su única bandera era la salvación de los jóvenes. Muchas noches las pasaba en oración, de rodillas, pidiendo luz y fuerza. De esa intimidad con Dios nacían las decisiones más importantes. No se guiaba solo por estrategias humanas, sino por una fe que iluminaba cada paso. Su relación con María Auxiliadora fue otro pilar. Decía que ella lo había hecho todo. A un nivel muy concreto, acudía a ella cuando había deudas, cuando faltaba pan, cuando había conflictos. Y al mismo tiempo, seguía trabajando sin descanso. Esta combinación de confianza sobrenatural y esfuerzo humano constante es una lección profunda para cualquiera que hoy quiera emprender un proyecto de bien. Don Bosco no solo pensaba en el hoy, pensaba en el futuro. Sabía que él no viviría para siempre, y por eso formó a sus propios colaboradores. Jóvenes que habían sido alumnos suyos se convirtieron en salesianos, consagrados al mismo ideal. Les transmitió su espíritu, sus criterios, su manera de tratar a los muchachos. No quería que la obra dependiera de una sola persona, por muy carismática que fuera. Quería una familia espiritual capaz de continuar la misión más allá de su muerte. En medio de todo esto, no perdió nunca la alegría.
Aún enfermo, aún agobiado por las preocupaciones, mantenía el humor, la sonrisa, la capacidad de ver el lado luminoso de las cosas. Sabía que un educador triste no puede atraer a los jóvenes. Por eso repetía, la alegría es signo de un corazón que ama a Dios. Y esa alegría, lejos de ser ingenuidad, era una decisión profunda de confiar en el Señor a pesar de las dificultades. Contemplar esta etapa de la vida de San Juan Bosco es descubrir cómo la gracia de Dios puede tomar a un campesino pobre, huérfano, sin recursos, y convertirlo en un estratega espiritual y humano de una talla inmensa. No fue perfecto, tuvo límites, cometió errores, como todo ser humano. Pero puso todo lo que era y tenía al servicio de la misión que Dios le confió. Y esa disponibilidad total permitió que la obra creciera mucho más allá de lo que él mismo podría haber imaginado. Mientras vemos su ejemplo, podemos preguntarnos en silencio, ¿qué jóvenes hay hoy a mi alrededor que necesitan que alguien crea en ellos? ¿Qué oratorios, escuelas, proyectos, empresas, necesitan hacer de la fe y de la caridad? La historia de Don Bosco nos muestra que cuando un corazón se deja guiar por Dios, la santidad y la estrategia se unen para escribir páginas nuevas en la historia del mundo y de la Iglesia. Don Bosco aparece ya maduro, con el rostro surcado por arrugas de cansancio y de alegría, pero con la misma mirada decidida que lo acompañó desde joven. A su alrededor, el oratorio es ahora un pequeño mundo. Se escuchan martillos en los talleres, voces en las aulas, cantos en la capilla, pasos apresurados en los patios. Lo que comenzó como un grupo de muchachos reunidos en un descampado se ha transformado en una obra sólida, viva, organizada. Y, detrás de todo, sigue latiendo el corazón de un sacerdote que nunca dejó de confiar en Dios y de pensar con claridad estratégica. En este momento de su vida, su famoso sistema preventivo está en pleno funcionamiento. No es una teoría abstracta, sino un estilo de vida. Razón, religión y amor son las tres columnas que sostienen todo. La razón le ayuda a dialogar con los jóvenes, a explicar normas, a apelar a su inteligencia y libertad. La religión pone a Cristo en el centro, confesión frecuente, misa, adoración, devoción a María Auxiliadora. Y el amor se traduce en presencia constante, paciencia, cercanía. Don Bosco está convencido de que ningún método educativo funciona si el joven no se sabe querido, verdaderamente querido. Mientras muchos educadores de su tiempo recurrían al castigo severo, él se adelantaba al problema. Prefería prevenir que reprimir. Se mezclaba con los chicos en el recreo, caminaba entre los bancos del taller, prestaba oído a las conversaciones, detectaba tensiones a tiempo. No era un controlador obsesivo, sino un padre atento. Cuando algo podía estallar, buscaba al joven en privado, lo escuchaba, corregía con firmeza y ternura. Esta forma de actuar requería esfuerzo, tiempo, cansancio, pero evitaba heridas profundas y resentimientos. De cara a sus colaboradores, Don Bosco ejercía un liderazgo muy particular. Ni tirano ni blando, sabía combinar autoridad y cercanía. Llamaba a cada uno por su nombre, confiaba tareas claras, pedía opiniones, pero también decidía cuando era necesario. No temía ir contra la corriente si se trataba de defender el espíritu del oratorio. En las reuniones, sabía escuchar, pero mantenía el foco, todo debía estar ordenado a la salvación y formación de los jóvenes. Cualquier otra cosa, por importante que pareciera, quedaba en segundo lugar. En el campo económico, la obra se hacía cada vez más exigente. Cada nuevo edificio implicaba más gastos, cada nuevo muchacho significaba más comida, más ropa, más materiales. Humanamente, el proyecto parecía a veces insostenible. Sin embargo, Don Bosco continuaba avanzando. Pedía préstamos, renegociaba deudas, tocaba puertas. Escribía cartas a benefactores explicando con exactitud en qué se usaría cada ayuda. Su fe en la providencia no era una excusa para la improvisación, al contrario, lo impulsaba a una administración más cuidadosa. Sabía que los bienes recibidos eran un don de Dios y de personas concretas, y debía responder con transparencia y responsabilidad. El sufrimiento físico se hizo cada vez más presente. Enfermedades, agotamiento, noches sin dormir marcaron sus últimos años. Aún así, seguía levantándose para confesar, para dar una palabra, para bendecir. Cada dolor lo ofrecía por los jóvenes y por la fidelidad de sus salesianos. Encontraba en la cruz no un obstáculo, sino una extraña fuente de fecundidad. Cuanto más débil estaba su cuerpo, más fuerte parecía hacerse la obra que había comenzado. Él lo atribuía todo a la gracia de Dios y a la intercesión de María Auxiliadora. En paralelo, el horizonte de su misión se ensanchaba más allá de Italia. La decisión de enviar los primeros misioneros a América del Sur fue uno de los actos más audaces de su vida. Preparó a esos salesianos con esmero, no solo en la fe, sino también en los oficios, en el idioma, en el conocimiento de las realidades sociales que iban a encontrar.
Los despidió con lágrimas, como un padre que entrega a sus hijos, pero con la certeza de que esos pasos eran necesarios para que el carisma salesiano llegara a los jóvenes más alejados. De ese impulso misionero nacieron escuelas, oratorios y parroquias en tierras lejanas, manteniendo siempre el mismo estilo: cercanía, trabajo, alegría y profunda vida sacramental. La sencillez siguió siendo uno de sus rasgos más llamativos. A pesar de que muchas figuras influyentes buscaban su consejo, él evitaba cualquier lujo. Vivía con lo mínimo, comía lo necesario, vestía sin ostentación. Prefería invertir en camas para los chicos, en herramientas para los talleres, en libros para las aulas, antes que en comodidades personales. Su autoridad moral nacía precisamente de esa coherencia. Los jóvenes y los colaboradores veían que no se aprovechaba de la obra, sino que se gastaba a sí mismo por ella. Incluso en medio de tantas preocupaciones, conservó una alegría desarmante. Un chiste a tiempo, una respuesta ingeniosa, una sonrisa franca, estas eran también sus herramientas educativas. Sabía que un ambiente sombrío no ayuda al crecimiento de nadie. La alegría no era un adorno, era parte de su estrategia espiritual. Para él, un patio lleno de risas y juegos sanos era señal de que los corazones estaban abiertos al bien. Y esa alegría tenía raíces profundas, la certeza de saberse en las manos de Dios. Al acercarse el final de su vida, don Bosco miraba hacia atrás y veía no tanto edificios, ni cifras, ni logros humanos, sino rostros concretos. Cada muchacho que había recuperado la esperanza, cada joven que había encontrado su vocación, cada persona que se había acercado a Dios a través del oratorio era para él un verdadero éxito. En el fondo, su medida de eficacia nunca fue el aplauso ni los números, sino la conversión del corazón. Su muerte, en 1888, no fue el cierre de una historia, sino el comienzo de una presencia distinta. Lo que dejó no fue solo una institución, sino un modo de mirar a los jóvenes, un estilo de educar, una espiritualidad encarnada en la vida cotidiana. A partir de su ejemplo, muchos comprendieron que la santidad puede y debe tocar la economía, la educación, la gestión, las decisiones concretas de cada día. Que un santo no es un ser pasivo, sino alguien que se deja conducir por Dios para transformar la realidad. La figura de San Juan Bosco, contemplada en esta etapa final de su vida, revela con claridad el equilibrio que alcanzó: oración profunda y acción decidida, ternura y firmeza, audacia y prudencia, humanidad y gracia. En un mundo que continúa necesitando educadores, líderes, empresarios y padres de familia que unan fe y estrategia, su vida se convierte en una brújula. No ofrece recetas mágicas, pero sí un camino: amar intensamente, confiar plenamente y trabajar incansablemente por el bien de los demás, especialmente de los más jóvenes y olvidados. San Juan Bosco no fue un hombre de teorías bonitas, sino de decisiones concretas. Si se observa su vida como un todo, se ve un hilo muy claro: cada acontecimiento, cada dificultad, cada alegría, fue asumida como parte de una misión recibida de Dios. Desde el sueño de niño hasta sus últimos días en Turín, todo estaba orientado a una única meta: salvar almas, especialmente las de los jóvenes más abandonados. Ese foco, mantenido durante toda su existencia, explica la fuerza y la fecundidad de su obra. Su espiritualidad no era complicada. Tenía tres amores grandes y muy sencillos: Jesús en la Eucaristía, la Virgen María y la Iglesia. De allí brotaba todo. Ante los problemas económicos, se ponía de rodillas. Ante las críticas y las incomprensiones, se refugiaba en la oración. Ante las decisiones difíciles, pedía luz al Señor. Podía equivocarse en algún cálculo humano, pero nunca dejó de buscar la voluntad de Dios por encima de sus propios gustos. Esta obediencia interior le dio una libertad inmensa para arriesgar, para innovar, para crear caminos nuevos. Al mismo tiempo, su mirada sobre los jóvenes fue profundamente realista. No idealizaba a nadie. Sabía que muchos de ellos venían marcados por heridas profundas, violencia familiar, pobreza extrema, resentimiento social, tentaciones constantes. Sin embargo, se negaba a etiquetarlos por sus errores. Veía en cada uno una posibilidad de resurrección. Por eso, incluso cuando tenía que corregir con firmeza, nunca cerraba la puerta. Siempre dejaba un espacio para el perdón, para volver a empezar, para creer una vez más en ese corazón que parecía perdido. Su legado puede resumirse en algunas convicciones que él vivió hasta el extremo. La primera: ningún joven está definitivamente perdido mientras haya alguien que rece por él, que lo ame y que esté dispuesto a acompañarlo. La segunda: la educación verdadera une la fe, la razón y la vida cotidiana. No basta enseñar ideas, hay que enseñar a vivir. La tercera: la alegría cristiana, vivida con pureza y responsabilidad, es una fuerza educativa potentísima. Y una cuarta: Dios se sirve de personas sencillas, pero decididas, para transformar la historia.
Desde la perspectiva de santo y estratega, Don Bosco aparece como un modelo luminoso. Supo leer su tiempo, detectar los desafíos concretos de la revolución industrial, comprender la situación de los jóvenes obreros y responder con creatividad. No se limitó a denunciar injusticias, creó alternativas, talleres, escuelas, oratorios, misiones. No esperó que la sociedad cambiara sola, se puso en marcha, con lo poco que tenía, confiando en que Dios multiplicaría sus esfuerzos. Y Dios lo hizo. Este ejemplo interpela de manera muy directa a quienes hoy son empresarios, profesionales, emprendedores, padres de familia, líderes en cualquier ámbito. La pregunta que plantea la vida de Don Bosco es incómoda, pero necesaria. ¿Para qué uso mis talentos, mis recursos, mi inteligencia? ¿Solo para mi beneficio, o también para abrir caminos a quienes no tuvieron las mismas oportunidades? San Juan Bosco muestra que se puede pensar estratégicamente, gestionar recursos, organizar personas y proyectos, sin perder el alma, sin alejarse de Dios, sin olvidar a los más pequeños. Su vida también es un consuelo para quienes sienten que sus fuerzas no alcanzan. Hubo días en que él mismo no veía claro cómo seguir adelante. Momentos en que el cansancio, las deudas y las críticas lo rodeaban. Sin embargo, eligió confiar una y otra vez. Y esa fidelidad cotidiana, tejida de pequeños sí, fue la que permitió que su obra perdurara. Dios no le pidió perfección, le pidió perseverancia. Lo mismo pide hoy a cada creyente que desea servirlo en medio del mundo. Llegados a este punto, después de recorrer juntos la vida y la misión de San Juan Bosco, queda una última invitación muy personal. Así como él fue instrumento de Dios para cambiar la vida de tantos jóvenes, tú también estás llamado a ser instrumento allí donde estás. Tal vez no fundes un oratorio, tal vez no construyas escuelas, pero puedes mirar de otra manera a los jóvenes de tu familia, de tu barrio, de tu trabajo. Puedes creer en ellos, escucharlos, acompañarlos, ofrecerles una palabra de esperanza. Puedes pedir la intercesión de Don Bosco para que te enseñe a unir fe y estrategia en tu propia historia. Si este contenido te ha ayudado a conocer mejor a San Juan Bosco, si te ha inspirado o te ha hecho pensar en tu misión en el mundo, te invito a que te suscribas al canal Santo y Estratega. Tu suscripción nos permite seguir creando reflexiones sobre santos que, como Don Bosco, vivieron una espiritualidad profunda y al mismo tiempo fueron verdaderos estrategas en la vida cotidiana. Te invito también a dejar un comentario. Cuéntame qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de Don Bosco, qué enseñanza te llevas para tu trabajo, para tu familia, para tus decisiones. Y si conoces a alguien que trabaje con jóvenes, compártele este video. Tal vez, a través de este mensaje, Dios quiera encender una nueva chispa de esperanza en algún corazón. Que San Juan Bosco interceda por ti, por tu familia, por tu trabajo y por todos los jóvenes que hoy necesitan, como aquellos muchachos de Turín, que alguien les diga al oído, tú vales más de lo que crees. Y que el Señor te conceda la gracia de ser, en tu propio contexto, un santo y estratega al servicio de su reino.